Hola a todos. Bienvenidos al canal Audiolibros y Blog, un espacio donde la palabra se convierte en viaje, reflexión y descubrimiento. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por las grandes obras que han marcado la historia de la literatura y del pensamiento humano. Hoy nos adentraremos en uno de los textos más fascinantes y profundos jamás escritos. Una obra que no solo transformó la literatura, sino que también trazó un mapa del alma humana, la Divina Comedia de Dante Alighieri. A lo largo de este episodio, exploraremos el sentido espiritual, simbólico y literario de este gran poema, recorriendo el infierno, el purgatorio y el paraíso, no solo como escenarios míticos, sino como reflejos de nuestras propias luchas interiores. Descubriremos por qué esta obra escrita en el siglo XIV sigue hablando con fuerza a lectores del siglo XXI, y quizá también a ti. Prepárate para sumergirte en un viaje único, donde cada palabra tiene peso, cada imagen tiene alma, y cada paso nos acerca a la luz. Esto es Audiolibros y Blog, y hoy viajamos con Dante y su Divina Comedia. En medio del camino de la vida. Así comienza Dante su obra, y no podía ser de otra forma. Desde el primer verso, la Divina Comedia se convierte en un espejo para el alma del lector. Dante, con unos 35 años, la mitad del camino de la vida según el pensamiento medieval, se encuentra perdido en una selva oscura. Y no estamos hablando de árboles y maleza únicamente, esta selva representa la confusión, el pecado, la pérdida del rumbo. La historia empieza en Viernes Santo del año 1300. Dante no solo está perdido espiritualmente, sino también física y emocionalmente. Ha sido exiliado de Florencia, su amada ciudad, y este sufrimiento personal se refleja en cada paso de su viaje. Pero lo más impresionante es cómo el autor transforma su crisis personal en una aventura cósmica que recorre los tres reinos del más allá, infierno, purgatorio y paraíso. Pero antes de avanzar, hay que entender el marco general. La Divina Comedia no es solo un poema épico. Es también una especie de autobiografía espiritual, una crítica política y social, y un tratado teológico disfrazado de cuento fantástico. Cada verso está cargado de simbolismo. Cada personaje, cada lugar, cada número tiene un propósito. Y sí, los números importan. Por ejemplo, la obra está dividida en 3 cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, cada una con 33 cantos, más un canto introductorio en el infierno que hace un total de 100. El número 3, símbolo de la Trinidad, y el número 10, perfección numérica para los pitagóricos, están por todas partes. Esto no es casualidad, Dante era un poeta meticuloso, amante del orden, del equilibrio y del simbolismo. Volviendo al inicio del viaje, Dante intenta salir de la selva subiendo una colina iluminada por el sol. Pero en ese momento aparecen 3 bestias que lo bloquean, una pantera, un león y una loba. Estos animales representan obstáculos espirituales, la lujuria, la soberbia y la avaricia. Es entonces cuando aparece una figura clave. Virgilio. El poeta latino, autor de la Eneida, y símbolo de la razón y la sabiduría clásica. Virgilio no solo es un guía literario, sino también un salvador. Le dice a Dante que no puede escapar por su cuenta, que necesita emprender otro camino, el de la redención. Un camino que pasará por el mismo infierno. Aquí empieza lo verdaderamente emocionante. Dante está a punto de cruzar las puertas del infierno. Esas famosas puertas que llevan inscritas una advertencia inolvidable: abandonad toda esperanza los que entráis. ¿Qué tipo de lugar tiene como bienvenida una frase así? Pues uno que no está diseñado para consolar. Y así, con Virgilio a su lado y el miedo en el corazón, Dante da su primer paso al otro mundo. Pero antes de sumergirnos en los horrores del infierno, vale la pena detenernos aquí, en este umbral. Atención a esto: abandonad toda esperanza, los que entráis. Esa inscripción en la puerta del infierno no es un adorno, es una sentencia definitiva. No se trata de un lugar donde uno pueda redimirse. En el infierno de Dante, el castigo es eterno y perfectamente acorde con el pecado cometido. Aquí no hay espacio para el arrepentimiento, solo queda justicia. Pero incluso antes de entrar propiamente al infierno, Dante nos presenta una zona especial, el vestíbulo del infierno, donde están los indiferentes. Estas almas no fueron lo bastante valientes para hacer el bien, pero tampoco eligieron el mal de forma decidida. Vivieron tibios, sin tomar partido. Como castigo, corren eternamente detrás de una bandera sin sentido,
mientras los pican avispas y gusanos. Para Dante, no hay condena más amarga que no haber vivido con convicción. Una vez cruzado ese umbral, Dante y Virgilio llegan al río Aqueronte, donde el barquero Caronte lleva las almas hacia el verdadero infierno. Aunque al principio se resiste a llevar a Dante, por ser un vivo, acaba obedeciendo una fuerza superior. Esto es un detalle importante: en todo el viaje, hay una jerarquía celestial que autoriza el paso de Dante. No está aquí por accidente. Finalmente, cruzan el río y entran en el primer círculo del infierno, llamado limbo. Aquí no hay fuego ni gritos de dolor. El castigo es mucho más sutil. Estas almas, los no bautizados y los virtuosos paganos, viven en la melancolía, sabiendo que nunca verán a Dios. No han hecho nada terriblemente malo, pero tampoco recibieron la luz de la fe cristiana. Por eso, su pena es la ausencia eterna de esperanza. Aquí se encuentran grandes figuras del pensamiento antiguo: Homero, Sócrates, Aristóteles, Julio César, y muchos otros. Y, por supuesto, Virgilio es uno de ellos. Es un momento extraño. Dante los admira profundamente. Incluso se siente honrado de ser aceptado entre ellos por un instante. Pero también sabe que su lugar está más allá, en una esfera superior donde habita la gracia. Del limbo pasamos al segundo círculo, y aquí empiezan los verdaderos tormentos. Aquí son castigados los lujuriosos, los que dejaron que sus pasiones dominaran la razón. Su castigo es ser arrastrados eternamente por un viento violento que nunca cesa. Un viento que representa el torbellino de sus pasiones en vida. El amor, en el infierno, se ha vuelto una fuerza destructiva. Y entre los condenados, Dante se detiene a hablar con Francesca da Rimini, una mujer que cayó en el adulterio con su cuñado, Paolo. La escena es conmovedora. Francesca habla con dulzura, con dolor, con nostalgia. No se justifica, pero tampoco reniega de su amor. Dante, al escucharla, queda tan conmovido que se desmaya. El poeta no es indiferente al sufrimiento, su humanidad se impone. Este momento marca un cambio. Hasta ahora, Dante ha sido un observador curioso. Pero al desmayarse, entendemos que este viaje lo afecta profundamente. No solo está tomando nota de los pecadores, también está cuestionando su propia alma. El infierno no es un mapa del castigo, es un espejo del alma humana. Del torbellino de la lujuria al fango de la gula. Dante se despierta para encontrarse ahora en el tercer círculo del infierno, el lugar de los glotones. Aquí el ambiente cambia por completo. Si en el círculo anterior el aire era agitado por vientos impetuosos, ahora cae una lluvia sucia y constante. El barro lo cubre todo, y un hedor insoportable llena el aire. La gula, que en vida se manifestaba como placer y exceso, aquí se transforma en podredumbre. Los condenados yacen en el fango, revolcándose como animales, atormentados por una bestia infernal llamada Cerbero, el perro de 3 cabezas que los devora sin piedad. Este castigo es puro simbolismo. Quienes se entregaron al placer de comer sin medida, ahora se ven tratados como desperdicio. Pero Dante no solo describe el horror externo, también capta el degradamiento de lo humano. Los pecadores ya no conversan como Francesca, apenas se arrastran. Uno de ellos, Ciacco, logra hablar con Dante y aprovecha para lanzar una crítica social a Florencia, prediciendo guerras internas y decadencia moral. Una vez más, Dante usa su infierno como plataforma política. Pasado este pantano, los viajeros descienden al cuarto círculo, donde se castiga a los avaros y a los pródigos. El escenario cambia otra vez. Aquí no hay barro, sino un terreno donde 2 grupos de almas se empujan enormes piedras en direcciones opuestas. Al encontrarse, se insultan y vuelven a empezar, eternamente. El castigo refleja el desequilibrio de sus vidas. Los avaros acumularon sin medida. Los pródigos derrocharon sin pensar. Ambos extremos fallaron en usar los bienes de manera justa. Este equilibrio quebrado se convierte ahora en una rutina absurda, sin sentido, sin descanso. Aquí aparece un detalle interesante: Dante no reconoce a ninguno de los pecadores por su rostro. La avaricia, dice Virgilio, ha desfigurado a todos. Ya no hay identidad, no hay memoria. El pecado ha borrado incluso el rostro humano. De aquí bajan al quinto círculo, donde el infierno se pone más turbio, literalmente. Llegan al río Estigia, un pantano donde se castiga a los airados. Los violentos y coléricos pelean entre sí en la superficie del agua, golpeándose eternamente.
Pero hay otros que no se ven de inmediato, los melancólicos, los que reprimieron su ira, yacen sumergidos bajo el agua, burbujeando apenas palabras de amargura. Este contraste es fascinante. Dante no solo castiga la violencia externa, también la interna. La cólera reprimida, el resentimiento silencioso, tienen también su lugar entre los condenados. Aquí no basta con no golpear, también cuenta lo que se cocina en el corazón. En este punto, el infierno ha pasado de castigar placeres desordenados a castigar pasiones destructivas. La temperatura emocional sube, aunque el entorno parezca más frío, más sombrío. Dante y Virgilio pronto llegarán a una ciudad terrible, rodeada por murallas de fuego, la ciudad de Dite. Allí habitan los peores pecadores hasta el momento. A las puertas de Dite, el descenso se vuelve más oscuro. Dante y Virgilio están frente a la ciudad de Dite, el núcleo del infierno. Hasta ahora, los pecadores eran los dominados por apetitos y pasiones. Pero a partir de aquí, los pecados se vuelven más graves, ya no son simples excesos humanos, sino actos conscientes de rechazo a la razón y a lo divino. La entrada a Dite no es fácil. Un grupo de demonios bloquea el paso a Dante y se burlan de su osadía. Aquí el guía Virgilio, que hasta ahora parecía tener el control absoluto, comienza a dudar. Por primera vez, su autoridad no es suficiente. Es un momento tenso, Dante se aterra. ¿Y si el viaje termina aquí? ¿Y si el infierno es demasiado para un mortal? Pero justo cuando todo parece perdido, ocurre algo crucial, un mensajero celestial, enviado desde el cielo, desciende a través del infierno. No intercambia muchas palabras. Simplemente se enfrenta a los demonios con autoridad divina, abre las puertas de Dite y desaparece. Este momento es simbólico, el mensaje es claro. La razón humana, Virgilio, es poderosa, pero hay lugares donde solo la gracia divina puede abrir camino. Dentro de Dite, el paisaje cambia radicalmente. Ahora el infierno se vuelve más tenebroso, más mineral, más árido. El fuego no es metafórico, se siente, se huele, quema. Aquí comienzan los círculos de los herejes y los violentos, donde los pecados son más fríos, más deliberados. El sexto círculo es el de los herejes, aquellos que negaron la inmortalidad del alma o doctrinas fundamentales de la fe. Están encerrados en tumbas ardientes, como si el infierno mismo fuera su sepulcro eterno. No se trata solo de creencias personales, muchos de estos herejes influyeron a otros, extendieron sus ideas como incendios. Por eso, su castigo es ser consumidos por llamas perpetuas. Aquí Dante encuentra a un personaje polémico, Farinata degli Uberti, un líder político florentino que niega la resurrección del alma. Es un encuentro cargado de orgullo, de rivalidad ideológica. Farinata se muestra digno incluso en su condena, y el diálogo entre ambos es tenso pero respetuoso. Más adelante, Dante hablará también con Cavalcante de Cavalcanti, quien malinterpreta las palabras del poeta y sufre por su hijo Guido. Y aquí aparece otro elemento clave del infierno, el tiempo deformado. Los condenados pueden ver el futuro, pero no el presente. Como si vivieran en un eterno ya no o todavía no. No saben lo que ocurre ahora, pero conocen lo que vendrá. Esta distorsión es una forma más de sufrimiento, de desconexión con la realidad. Tras cruzar estas tumbas ardientes, el viaje continúa hacia el séptimo círculo, y aquí el infierno adquiere una lógica más compleja. No basta con decir violencia, Dante distingue tres tipos, cada una con su propio submundo. Este nuevo círculo, vasto y aterrador, se divide en tres anillos. 1. Violentos contra el prójimo, asesinos, tiranos, bandidos. 2. Violentos contra sí mismos, suicidas y jugadores empedernidos. 3. Violentos contra Dios y la naturaleza, blasfemos, sodomitas, usureros. El río de sangre y los bosques del dolor, la anatomía de la violencia. Dante y Virgilio descienden hacia el primer anillo del séptimo círculo, donde se castiga a los violentos contra el prójimo. La escena es impactante, un río de sangre hirviente, el Flegetonte, en el que los condenados están sumergidos en diferentes niveles según la gravedad de sus crímenes. Los tiranos y asesinos más despiadados están completamente hundidos, otros, hasta la cintura o las rodillas. La justicia aquí es matemática, cuanto más daño causaste, más profundo te hundes. Alejandro Magno, Atila, y otros personajes históricos aparecen aquí, vigilados por centauros armados con flechas,
que disparan sin piedad a quienes intentan salir del río. El río simboliza la sangre derramada en vida, ahora convertida en el castigo mismo. Dante, nuevamente, hace que el entorno refleje el alma. Aquí no hay discursos conmovedores, ni quejas filosóficas, solo sufrimiento directo y brutal. Después de cruzar el Flegetonte, los viajeros llegan al segundo anillo, un lugar completamente distinto. Un bosque retorcido, sin hojas, lleno de ramas nudosas y troncos sangrantes. Aquí son castigados los suicidas y los derrochadores de su vida. Este bosque de los suicidas es una de las imágenes más poéticas y tristes del infierno. Las almas no tienen cuerpo humano, se han convertido en árboles retorcidos, incapaces de hablar, salvo cuando se les hiere. Solo al romper una rama o una hoja brota sangre y se escucha su voz. Uno de los condenados, Pierre Delle Vigne, cuenta su historia. Fue un funcionario del emperador Federico II, acusado injustamente, y ante la humillación, se quitó la vida. Su relato no es de locura, sino de profunda dignidad herida. El castigo es cruel, como despreciaron su cuerpo en vida, no lo recuperarán jamás, ni siquiera en la resurrección final. Cerca de estos árboles vagan las almas de los derrochadores violentos, perseguidos por perras negras que los despedazan eternamente. No solo se trata del suicidio literal, sino de todo uso destructivo de la vida y de los bienes recibidos. Este fragmento del infierno es especialmente complejo. Dante no condena al suicida con ligereza, lo presenta con matices, con compasión. Pero también deja claro que la vida es un don sagrado, y destruirla deliberadamente es una ruptura radical con el orden divino. Finalmente, Dante y Virgilio avanzan hacia el tercer anillo, donde arde una lluvia de fuego constante. Aquí se castiga a quienes fueron violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra el arte, que para Dante es una prolongación de la creación divina. Entre ellos están los blasfemos, los sodomitas y los usureros. Los blasfemos están tendidos boca arriba, desafiando el cielo incluso en su castigo. Los sodomitas caminan sin descanso bajo las llamas. Y los usureros se sientan, encorvados, con bolsas colgadas del cuello, cada una con un escudo heráldico que identifica su pecado. Aquí Dante muestra su perspectiva medieval sin filtros. No hay indulgencia, pero sí un análisis ético profundo. Los pecados no son solo ofensas morales, sino ataques al equilibrio del universo. Y por eso el castigo es riguroso, pero coherente dentro de su visión del mundo. En medio de las llamas, Dante tiene un encuentro impactante con un antiguo maestro suyo, Brunetto Latini, entre los sodomitas. El tono del encuentro no es de condena, sino de respeto mutuo. Es uno de esos momentos en los que Dante demuestra que su infierno es, también, un espacio para el duelo y la complejidad emocional. Luego de atravesar esta tierra ardiente, Dante y Virgilio se preparan para descender aún más, hacia el octavo círculo, llamado Malevolge. Pero este no es un simple círculo, es un laberinto de trampas, falsedad y engaño. Si la violencia física ya nos ha estremecido, lo que viene nos enfrentará con lo peor de la inteligencia humana mal usada. Malevolge, el infierno de los cerebros torcidos. Dante y Virgilio llegan al octavo círculo del infierno, llamado Malevolge, que significa literalmente, malas bolsas o fosas malignas. Este círculo no es un simple espacio, sino un complejo anfiteatro de 10 fosas concéntricas, conectadas por puentes de piedra y separadas por murallas. Es un verdadero laberinto de corrupción. Aquí se castigan los fraudulentos, aquellos que usaron su inteligencia para engañar, estafar o manipular. Dante considera que la fraude es peor que la violencia, porque traicionan lo que hace al ser humano verdaderamente humano, su razón. Y por eso Malevolge es un lugar más oscuro, más retorcido y moralmente más grave que los círculos anteriores. Primera fosa, los seductores y rufianes. Aquí las almas caminan en filas opuestas, eternamente azotadas por demonios con látigos. Entre ellos están los que, en vida, usaron a otros como objetos de placer o de beneficio. El castigo es irónico, los que manipularon ahora son manipulados como ganado. El ritmo mecánico y la humillación constante muestran la degradación del alma a puro instrumento. Segunda fosa, los aduladores. Los que usaron palabras falsas para ganar favores están hundidos en excremento, una imagen fuerte pero certera. Sus palabras fueron basura en vida, y ahora literalmente se ahogan en ella. Dante no tiene piedad, considera la lisonja una forma de corrupción del lenguaje, lo que debería ser vehículo de verdad.
Tercera fosa, los simoníacos. Aquí encontramos a los vendedores de cosas sagradas, clérigos y papas que comerciaron con cargos eclesiásticos. Están enterrados cabeza abajo en hoyos, con los pies en llamas. El castigo se basa en la inversión, así como ellos invirtieron el orden espiritual por ambición. Ahora están literalmente invertidos en el suelo. Dante se muestra particularmente furioso aquí. Incluso se atreve a profetizar el destino de Bonifacio VIII, uno de sus enemigos políticos, implicándolo en la corrupción de la Iglesia. Cuarta fosa, los adivinos y magos. Aquí los rostros de los condenados están girados hacia atrás, de modo que no pueden mirar hacia adelante nunca más. En vida quisieron ver el futuro, ahora no pueden ver ni su próximo paso. Esta es una de las imágenes más tristes del infierno, no hay fuego, ni sangre. Solo una torsión grotesca del cuerpo como reflejo de la arrogancia espiritual. Dante llora al verlos. Virgilio lo reprende. No se debe tener compasión por quienes eligieron su camino sabiendo que violaban el orden divino. Pero este momento muestra que Dante, el personaje, sigue siendo humano, no es indiferente al sufrimiento. Quinta fosa, los corruptos. Los sobornadores y funcionarios venales hierven en un caldero de brea pegajosa. Demonios llamados malebranche, literalmente, garras malas, vigilan el castigo. Estos diablos son violentos, ruidosos y torpes, pero organizados. Hay incluso una secuencia casi cómica en la que Dante y Virgilio deben evitar ser atrapados por ellos, lo que añade tensión y un tono más narrativo al poema. Este episodio es un respiro dentro del horror, un toque de sátira y grotesco que recuerda que Dante también maneja el humor negro como un instrumento de crítica. No es solo un poeta del castigo, sino un cronista del absurdo moral de su tiempo. Con estas 5 primeras fosas, Dante ya ha expuesto una galería de pecados intelectuales y sociales. Pero aún falta lo peor, los engaños más sutiles, los falsificadores de ideas, afectos y promesas. Antes de pasar a la sexta fosa, Virgilio y Dante deben maniobrar entre demonios irascibles, calderas ardientes y puentes rotos. La ruta por Malevolge es peligrosa y cada vez más inestable, como si el infierno mismo protestara por el paso de un vivo entre sus fosas. El octavo círculo es, en esencia, el retrato de una sociedad corrupta, una Florencia deformada, una iglesia caída, una política podrida. Dante no escribe desde el resentimiento, sino desde la advertencia. Lo que el infierno muestra no es solo castigo, sino una radiografía espiritual del mundo medieval. La hipocresía, el robo y la mentira, cuando el alma se disfraza. Dante y Virgilio avanzan a la sexta fosa, donde el pecado castigado es la hipocresía. Aquí, los condenados caminan lentamente bajo capas de plomo, doradas por fuera. Este castigo visualiza con precisión el pecado. En vida, los hipócritas se mostraban como santos o sabios, pero por dentro eran pesados de falsedad y arrogancia. Las túnicas bellas son una trampa, como el alma del hipócrita. Su belleza es solo un barniz sobre la miseria interior. Entre ellos, Dante encuentra a los frailes joviales, monjes que pertenecían a una orden creada para predicar la humildad, pero que terminaron corrompidos por la política. Los vemos con rostros sufrientes, sin protesta, atrapados en su mentira ya sin máscara. Dante y Virgilio deben atravesar la fosa, y para ello caminan sobre un crucificado en el suelo, Caifás, el sumo sacerdote que aconsejó la muerte de Cristo para salvar al pueblo. Su castigo es ser aplastado por todos los hipócritas, eternamente. Es un símbolo fuerte, la traición religiosa se convierte en piedra angular de la mentira universal. Pasamos a la séptima fosa, donde se castiga a los ladrones. Este es un espectáculo espeluznante, las almas son mordidas por serpientes, se funden con ellas, se disuelven, y luego se reconstruyen. La identidad aquí es inestable, caótica. El cuerpo del ladrón, símbolo de la posesión ilegítima, ya no le pertenece ni a sí mismo. Una figura destacada es Vanni Fucci, un ladrón sacrílego que robó en una iglesia y acusó a otros falsamente. En su castigo, se muestra orgulloso y desafiante, incluso maldice a Dios antes de ser devorado por serpientes. Su rabia no ha desaparecido, solo ha mutado en desesperación. Pero Dante no solo quiere castigar el crimen, quiere mostrar cómo el robo desintegra la identidad. El ser humano deja de ser sujeto y se convierte en objeto. El castigo de fundirse con reptiles, de cambiar de forma, de perder el rostro, es una metáfora de la pérdida total de integridad espiritual. La octava fosa es para los consejeros fraudulentos.
quienes usaron la inteligencia y la elocuencia para engañar a otros. Aquí las almas están envueltas en llamas individuales, como lenguas de fuego que ocultan el cuerpo. Y no es casual, la lengua que engaña ahora se convierte en el fuego que quema. Dante encuentra aquí a uno de los personajes más célebres del infierno, Ulises, Odiseo, el héroe griego. No como lo retrata Homero, sino como un embaucador sediento de conocimiento y gloria. Ulises relata cómo convenció a sus compañeros para navegar más allá de las columnas de Hércules, violando los límites impuestos por los dioses, hasta que una tempestad divina los hundió. No fue la curiosidad lo que condenó a Ulises, sino su orgullo disfrazado de aventura. Este Ulises no busca simplemente descubrir, sino conquistar con astucia. Y Dante, aunque lo admira como símbolo de intelecto, lo castiga como ejemplo de inteligencia sin ética. También está Guido da Montefeltro, un político que dio malos consejos a cambio de absolución anticipada del Papa Bonifacio VIII. Aquí Dante denuncia la corrupción dentro de la Iglesia con un dramatismo crudo. Ni siquiera el perdón divino puede ser objeto de cálculo político. La astucia disfrazada de santidad es condenada sin matices. Ya en la novena fosa, aparecen los creadores de escándalos y cismas, aquellos que dividieron religiones, pueblos, familias. Son horriblemente mutilados por un demonio con una espada que los hiere repetidamente. Apenas se curan, vuelven a ser abiertos. El cuerpo desgarrado es símbolo del daño causado al cuerpo social. Entre ellos está Mahoma, presentado aquí no como líder religioso, sino como sembrador de división. Su castigo ha sido fuente de polémica, pero en el contexto del poema, se interpreta como una denuncia de todo tipo de cisma, no solo religioso. El desgarramiento es el precio de separar a los hombres entre sí. Finalmente, llegamos a la 10ª fosa, un hervidero de enfermedades. Aquí están los falsificadores. No solo de dinero, sino de palabras, identidades, afectos. Vemos alquimistas, suplantadores, mentirosos crónicos, todos deformados, plagados de lepra, locura o sed. El infierno se vuelve aquí casi un hospital grotesco. Los cuerpos se descomponen, pierden la voz, la razón. No hay fuego, sino desintegración. Dante quiere dejar claro que la mentira sistemática corrompe no solo el alma, sino el mundo, el lenguaje, el pensamiento, incluso la materia. Después de atravesar las 10 fosas de Malevolge, Dante y Virgilio llegan a un pozo profundo que lleva al último círculo. Pero antes, deben enfrentar a los gigantes, antiguos símbolos del orgullo titánico que intentó desafiar a los dioses. Uno de ellos es Nemrod, el constructor de la Torre de Babel. Como castigo, habla en una lengua incomprensible. No es solo confusión, es la pérdida definitiva de comunicación, como eco del pecado original de querer igualarse a Dios. El fondo del infierno, el hielo de la traición. Cuando uno piensa en el infierno, imagina fuego, llamas y calor eterno. Pero Dante, en una de sus decisiones más geniales y simbólicas, sitúa en lo más profundo del infierno no el fuego, sino el hielo. Aquí no arden los condenados, se congelan. La traición no es una pasión ardiente, sino una negación del amor, del vínculo, del calor humano. Por eso el 9º círculo es un lago helado, el Cocito, donde los traidores yacen atrapados para siempre. Este círculo se divide en 4 zonas, cada una más profunda y terrible que la anterior. Y todas castigan un tipo distinto de traición, a la familia, a la patria, a los benefactores y, en última instancia, a Dios. Primera zona, Caina, los traidores a sus parientes. Aquí, los condenados están semienterrados en el hielo, con solo la cabeza afuera, inclinada hacia abajo. No pueden levantar la mirada, no hay dignidad ni arrepentimiento. El nombre viene de Caín, el fratricida bíblico. La traición a la sangre es vista como el primer gran crimen de la humanidad, y por eso se castiga con el frío absoluto, el hielo que rompe el vínculo más sagrado. Segunda zona, Antenora, los traidores a la patria. Más abajo, los condenados tienen la cabeza totalmente sumergida en el hielo, solo visibles por fragmentos del rostro. Entre ellos está Bocca degli Abati, un florentino que, durante una batalla clave, traicionó a su ejército. Dante lo enfrenta directamente, sin piedad, y llega incluso a arrancarle un mechón de cabello con furia. Este es uno de los momentos donde el Dante personaje se deja llevar por la ira moral, olvidando incluso la compasión. En esta misma zona, se nos presenta una de las imágenes más perturbadoras del poema, el conde Ugolino,
que fue encerrado con sus hijos por su traición y que, según la leyenda, se vio obligado a comérselos para sobrevivir. En el infierno, Ugolino aparece devorando eternamente la cabeza de su enemigo, el arzobispo Ruggieri, quien lo había traicionado. La escena es brutal, cruda, casi insoportable. Pero también profundamente simbólica. La traición destruye el cuerpo social, y aquí, literalmente, el castigo es canibalismo perpetuo. Tercera zona, Ptolomea, los traidores a sus huéspedes. Aquí, los cuerpos están acostados boca arriba, con solo el rostro afuera del hielo, y el frío les quiebra las lágrimas en los ojos, impidiéndoles llorar. Lo más impresionante es que algunos de estos traidores ya están en el infierno mientras sus cuerpos siguen vivos en la tierra. Sus almas fueron tan corruptas que el demonio las arrancó antes de su muerte, y ahora sus cuerpos están ocupados por demonios. Es una de las ideas más inquietantes de toda la obra. Uno puede estar muerto espiritualmente mucho antes de que muera el cuerpo. Cuarta zona, Giudecca, los traidores a sus benefactores. Y al final de todo, en el centro inmóvil del infierno, encontramos a los peores, los que traicionaron a quienes más les habían dado. Aquí el hielo es tan puro que parece de cristal. Los condenados están completamente encerrados, sin movimiento, sin voz, sin rostro. Son sombras detenidas, estatuas del alma. En el corazón mismo del cocito se alza Lucifer, también llamado Dis. No es el ser fogoso de otras mitologías, sino un monstruo helado, inmenso y silencioso, con 3 rostros horrendos y 6 alas de murciélago que baten constantemente, congelando el aire a su alrededor. En cada una de sus 3 bocas mastica a un traidor legendario, Judas Iscariote, que traicionó a Cristo, y Bruto y Casio, que asesinaron a Julio César. Cada uno representa una traición máxima, a Dios y al imperio, al alma y al cuerpo de la civilización, según la cosmovisión de Dante. Lucifer no habla. No se revela. No ríe. Solo mastica en la oscuridad. Su castigo es su caída eterna, no gobierna el infierno, es su prisionero mayor. Y aquí, justo en este lugar donde todo parece perdido, ocurre algo inesperado. Virgilio indica a Dante que deben descender por el cuerpo de Lucifer. Trepan por su peludo abdomen, y cuando llegan a su cintura, el eje del mundo se invierte. Están saliendo del infierno. La gravedad cambia, y comienzan a ascender por una grieta angosta, como símbolo del renacer espiritual. El purgatorio, la montaña del alma en ascenso. Después de atravesar el infierno, un descenso doloroso al fondo de la culpa, Dante y Virgilio emergen al otro lado del mundo, en el hemisferio sur, donde se eleva una montaña única, el monte del purgatorio. Aquí no hay condena eterna, sino purificación. Las almas no son castigadas para siempre, sino que se preparan para alcanzar el paraíso. Es el reino del esfuerzo, del arrepentimiento, del deseo de redención. Dante cambia incluso la estética del poema. Los tonos son más suaves, los encuentros menos violentos. Aquí hay canto, diálogo, memoria, aprendizaje. El infierno era vertical y descendente, el purgatorio es una espiral que sube hacia la luz. La estructura del monte. El monte del purgatorio tiene una estructura perfectamente simbólica. La antepurga, donde esperan las almas que se arrepintieron al final de su vida, pero que aún deben purgar una espera proporcional a su demora. 7 terrazas, cada una dedicada a un pecado capital, que se purga mediante el sufrimiento, la oración y la contemplación de virtudes opuestas. El paraíso terrenal, en la cima, un jardín que simboliza el Edén original, antes del pecado. La lógica aquí es clara, cuanto más cerca del amor divino, menos grave es el pecado, y más ligera la pena. Al contrario que en el infierno, donde no hay salida, aquí cada paso hacia arriba es una victoria. La humildad abre el camino. En la base del monte, Dante se encuentra con el guardián Catón de Útica, figura estoica que representa la libertad espiritual. Luego, las almas son marcadas en la frente con 7 letras P, de peccatum, que serán borradas una a una conforme se purifican. Es un bello recurso, el alma lleva las cicatrices del pecado, pero también la posibilidad de ser limpiada. En la primera terraza se purga el orgullo. Las almas caminan encorvadas, aplastadas por piedras que simbolizan el peso de su ego. Deben contemplar escenas de humildad, como la Virgen María aceptando su papel sin soberbia, para reeducar su espíritu.
Aquí no hay castigo físico sádico, sino reeducación moral y espiritual. En la segunda terraza, el pecado es la envidia. Las almas tienen los ojos cosidos con alambre, como símbolo de su mirada enferma en vida. No podían alegrarse por el bien ajeno, y ahora deben aprender a mirar de otra manera. Escuchan voces que alaban la caridad, y ese contraste les duele, pero también los guía. En la tercera terraza, se purga la ira. Las almas avanzan entre una niebla espesa que les impide ver, como la niebla emocional que oscurecía su razón. Aquí se contempla la mansedumbre, Jesús perdonando, Esteban orando por quienes lo apedrean. El mensaje es claro, la furia solo se disuelve con la paz interior. La escalada es exigente. Dante mismo se cansa, necesita detenerse, aprender, cuestionarse. A diferencia del infierno, donde observaba como juez o testigo, aquí comienza su verdadera transformación interior. La luz empieza a entrar. En estas primeras terrazas del monte, Dante presenta el purgatorio no como un castigo menor, sino como una escuela del alma. No basta con arrepentirse, hay que reconstruirse. El dolor ya no es una condena, sino una medicina. Además, las almas aquí quieren sufrir, porque saben que ese sufrimiento las acerca a la redención. Ya no maldicen su suerte, oran, cantan, avanzan. La esperanza sustituye al odio. Y este cambio de actitud lo cambia todo. El ascenso continúa, los pecados del deseo y la purificación final. A medida que Dante escala el monte del purgatorio, el ambiente cambia, la luz se vuelve más intensa, el aire más límpido, y los cánticos más armónicos. Ya no se escucha el lamento de las almas condenadas, sino el esfuerzo alegre de quienes buscan la redención. Y eso se siente, incluso en la manera en que los versos fluyen. En esta página nos adentramos en las terrazas que purgan los pecados relacionados con el deseo desordenado, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Aquí Dante enfrenta no crímenes atroces, sino pasiones comunes, y por eso, más peligrosas. Cuarta terraza, la pereza, acedía. Este pecado no es simple holgazanería, como podría creerse. Es la tibieza del alma, la falta de entusiasmo espiritual, el desgano ante el bien. Las almas aquí corren sin cesar, como si compensaran toda la lentitud que tuvieron en vida. Gritan ejemplos de diligencia y devoción, y cada paso es una afirmación de voluntad. Aquí Dante reflexiona sobre su propia vocación como poeta y como hombre. ¿Ha sido perezoso en buscar la virtud? ¿Ha dejado de actuar por miedo, por rutina, por flojera espiritual? Quinta terraza, la avaricia y la prodigalidad. Curiosamente, se castiga tanto a los que acumularon en exceso como a los que malgastaron sin medida. Ambas actitudes reflejan un uso torcido de los bienes materiales. Las almas están tendidas boca abajo, abrazando el suelo, como si fueran atraídas por el peso de lo que antes amaban más que a Dios. Aquí Dante aprende que el problema no es tener o no tener riquezas, sino cuánto espacio ocupan en el corazón. El verdadero tesoro está en la caridad, en saber compartir, en vivir con equilibrio. Sexta terraza, la gula. ¿Quién no ha pecado alguna vez por gula? Pero Dante no la presenta solo como exceso de comida o bebida, sino como una ansiedad por llenar un vacío, por consumir sin saciedad. Las almas aquí están demacradas, hambrientas, y pasan junto a árboles frondosos cuyos frutos no pueden alcanzar. Es una metáfora de la vida moderna también, tener a la vista 1000 placeres que nos prometen plenitud, pero que en realidad no nutren el alma. Dante, al ver este castigo, medita sobre sus propias búsquedas de satisfacción superficial. Séptima terraza, la lujuria. La última terraza. Las almas caminan envueltas en un fuego purificador, cantando ejemplos de castidad y amor verdadero. Aquí no se castiga el deseo como tal, sino su deformación, el amor reducido a posesión o a placer sin entrega. Y esta es quizás la purga más íntima de Dante. Porque su propio amor por Beatriz, aunque profundo, pudo haber rozado lo idealizado, lo egoísta. Para entrar al paraíso, su amor debe convertirse en amor puro, en deseo de bien, no de apropiación. Antes de atravesar el fuego final, Dante tiembla. No quiere entrar. Pero Virgilio le anima con una frase que lo cambia todo. Hijete, mira que estás más allá del purgatorio. Con esas palabras, Dante cruza las llamas. Y al hacerlo, se purifica definitivamente. La cima, el paraíso terrenal.
En la cima del monte, Dante encuentra el Edén, ese jardín de belleza y armonía que representa el estado original del ser humano antes del pecado. Allí, por fin, se despide de Virgilio. Su maestro no puede acompañarlo al cielo, él representa la razón, y hasta aquí ha cumplido su misión. Dante llora. Es una despedida dolorosa, pero necesaria. Para ir más allá, la razón ya no basta, ahora necesita la gracia. Y es entonces cuando aparece Beatriz, vestida de esplendor, guía celestial, mujer ideal y símbolo divino. El reencuentro no es tierno al principio. Beatriz lo reprende, le recuerda cómo se desvió del camino después de su muerte. No le habla como una enamorada, sino como un ángel que exige transformación. Dante cae de rodillas. Llora, se arrepiente, reconoce su fragilidad. Y por primera vez desde que comenzó el viaje, llora con esperanza. Beatriz lo perdona. Lo limpia con agua del Leteo, el río del olvido del pecado. Luego lo conduce al Eunoe, el río del recuerdo del bien. Así, con el alma renovada, Dante está listo para el último tramo, el ascenso al paraíso celestial. El paraíso, el viaje hacia la luz y la verdad. El tono cambia una vez más, y lo hace de forma radical. Si el infierno era oscuridad, y el purgatorio era sombra y amanecer, el paraíso es luz pura, música celestial, geometría perfecta. Aquí no hay sufrimiento ni castigo, sino comprensión, armonía y gozo. Dante ya no sube montañas, asciende a través de las esferas celestes, llevado por la mirada y el amor de Beatriz. Este ascenso no es físico, sino espiritual. Cada esfera representa una virtud, una etapa de sabiduría, un grado de cercanía con Dios. Y aunque el lenguaje se vuelve más filosófico y teológico, Dante mantiene su estilo poético, lleno de imágenes, símbolos y emociones. El vuelo comienza, la luna. La primera esfera es la de la luna, que representa a las almas que, en vida, hicieron el bien pero cedieron ante la presión externa. Aquí Dante conoce a mujeres que, obligadas o coaccionadas, no pudieron mantener sus votos religiosos. Pero no hay condena, hay comprensión. En el paraíso, Dios no premia solo el acto, sino también la intención del corazón. Beatriz explica que la luna, al cambiar de forma, simboliza la variabilidad de los méritos humanos. Y Dante empieza a entender que el paraíso no es igual para todos, cada alma goza de Dios en la medida de su capacidad de amar. Mercurio y Venus, el deseo purificado. En Mercurio, Dante encuentra a las almas que obraron por la gloria, por la fama. No eran malas, pero su amor no era del todo desinteresado. Uno de los personajes más destacados es el emperador Justiniano, quien repasa la historia del Imperio Romano, relacionándolo con el plan divino. En Venus, están las almas que vivieron guiadas por el amor humano, muchas veces desordenado, pero que fue redimido por la gracia. Aquí hay poetas, amantes, y personas que aprendieron a amar más allá de lo carnal. Dante experimenta aquí una especie de eco de su propio viaje, el amor por Beatriz, que comenzó como deseo, se ha transformado en luz. Cada esfera, más que un lugar, es un estado del alma. El ascenso es una pedagogía espiritual, el alma va aprendiendo a ver, a amar, a comprender. El sol, sabiduría en su máxima expresión. En la esfera del sol, Dante entra en un círculo radiante de sabiduría. Aquí se reúnen los grandes doctores de la Iglesia, los sabios y filósofos que buscaron la verdad con humildad. Entre ellos están Tomás de Aquino, que elogia a San Francisco de Asís, y Buenaventura, que elogia a Santo Domingo. Es un momento de unidad, donde los distintos caminos del saber confluyen en armonía. Lo impresionante es que, en este reino de sabiduría, no hay soberbia intelectual. Todos cantan, giran y brillan en torno al amor divino. El saber no es poder, sino servicio. Una lección poderosa incluso hoy. Marte y Júpiter, la fe y la justicia. En Marte, Dante encuentra a los mártires y guerreros de la fe. Vienen en forma de una cruz de luz. Allí se encuentra con su antepasado, Cacciaguida, que le revela su destino, sufrirá el exilio, será incomprendido, pero deberá seguir escribiendo. Es un momento profundamente personal para Dante, el cielo no le promete comodidad, sino misión y sentido. En Júpiter, las almas forman una águila viviente hecha de luces. Hablan al unísono, en una única voz, sobre la justicia divina. Aquí Dante plantea una de las grandes preguntas: ¿qué pasa con quienes, sin culpa,
¿No conocieron la fe? La respuesta no es simple, pero el águila afirma que la justicia de Dios excede toda lógica humana. Hay misterio, pero también confianza. Saturno, la contemplación pura. En Saturno, Dante encuentra a los espíritus contemplativos, aquellos que se retiraron del mundo para buscar a Dios en el silencio. No hay música en esta esfera, porque la intensidad de su contemplación supera toda melodía. Aquí, el alma ya no busca explicaciones, solo contempla. Dante está ya casi ciego por la intensidad de la luz, pero Beatriz le calma. Su mirada es ahora un puente entre lo humano y lo divino. El ascenso final, de las estrellas a lo eterno. El viaje de Dante está por alcanzar su culminación. Atrás quedaron los pecados, las purgas, los sabios. Ahora se aproxima a la visión última, al misterio divino. Pero antes, debe atravesar 3 cielos especiales, que en la teología medieval estaban más allá de lo visible, el de las estrellas fijas, el del primer motor, o cielo cristalino, y el empíreo, que no es un lugar, sino la eternidad misma. El cielo de las estrellas fijas. Este cielo, que envuelve a los anteriores, simboliza la constancia en la fe. Aquí Dante se enfrenta a una especie de examen final, donde 3 figuras esenciales le interrogan. San Pedro, sobre la fe. San Jacobo, Santiago el Mayor, sobre la esperanza. San Juan Evangelista, sobre la caridad. Dante responde, no solo con palabras, sino con el testimonio de su propio viaje. Cada respuesta es una confesión de experiencia, no de teoría. Él no ha leído sobre la fe, la ha caminado. Y en medio de estas pruebas, ocurre algo profundamente simbólico. Dante contempla el alma de Adán, el primer hombre. Le pregunta por su creación, su lengua, su caída. Y el diálogo cierra un círculo, el hombre que cayó del paraíso conversa con el hombre que está a punto de volver a él, restaurado. Pero este momento es también una advertencia. San Pedro se encoleriza al ver la corrupción de la Iglesia en la tierra, criticando especialmente a los papas de su época. La denuncia es clara, Dante no idealiza a la institución. Su fidelidad es a Cristo, no a los poderes que lo representan mal. El cielo cristalino o primer motor. Este cielo no tiene estrellas, ni figuras, ni música. Representa el tiempo y el movimiento puro, el anillo que impulsa a todos los demás. Aquí, Beatriz muestra a Dante el diseño perfecto del universo, una rosa mística de luz en movimiento, una danza de almas y esferas que giran armoniosamente. La visión es matemática y mística a la vez. Todo está en orden, todo tiene un ritmo. El universo no es un caos, sino una sinfonía de amor, donde cada nota tiene sentido aunque no podamos siempre comprenderla. Y en ese orden perfecto, Dante alcanza algo más que una vista, un vértigo sagrado. Ya no es suficiente el intelecto. La visión de Dios no se razona, se ama. Beatriz, guía de todo su viaje, le dice que su camino con ella termina. Ha llegado el momento de mirar más alto. Y entonces ocurre uno de los momentos más conmovedores del poema. Dante ve cómo Beatriz se sienta en su trono celestial, entre los bienaventurados. No hay lágrimas de despedida. Hay plenitud. Beatriz ha cumplido su misión, elevar a Dante del amor humano al amor divino. Y ahora será San Bernardo, figura de la contemplación mística, quien lo guíe en los últimos pasos. El empíreo, el cielo que no es cielo. Aquí no hay espacio, ni tiempo, ni estrellas. El empíreo es la mente de Dios, el reino de la luz pura, donde habitan todos los bienaventurados, en forma de pétalos de una inmensa rosa blanca. Cada alma tiene su lugar, como en una arquitectura perfecta hecha de amor. Dante ve a Adán, a Eva, a María, a los profetas, a los santos. Todo está presente, todo está en paz. No hay jerarquías de poder, sino de amor. Quien ama más, está más cerca del centro. Y el centro es la luz de Dios. Desde ese punto de vista, Dante contempla la eternidad. San Bernardo ora por él. Y finalmente, Dante alza la vista hacia lo más alto, la Trinidad misma. Pero, ¿cómo describir lo indescriptible? Dante lo intenta, con palabras que casi se quiebran por el peso de lo que quieren decir. Ve 3 círculos entrelazados, como reflejos de uno solo, en distintos colores. Y en el centro de ese misterio, ve una figura humana, Cristo, la unión perfecta entre lo humano y lo divino. Es entonces cuando Dante comprende, no con la razón, sino con el alma,
que el amor es el motor del universo. Y GT, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Con ese verso termina el poema. No hay aplauso, no hay coda. Solo silencio. Un silencio lleno de sentido. La arquitectura espiritual del viaje, un espejo del alma humana. La Divina Comedia no es simplemente una narración fantástica. Es una estructura cuidadosamente diseñada, como una catedral gótica tallada en palabras. Todo tiene forma, proporción, ritmo, y lo más importante, propósito. En esta parte del episodio, analizaremos cómo cada parte del viaje encierra una enseñanza sobre el alma humana, y cómo el querido oyente, como tú, está llamado a convertirse también en peregrino. 3 reinos, 3 etapas del alma. Dante construye su obra en 3 canticas: infierno, purgatorio y paraíso. Pero estos no son solo lugares, son estados del alma, que reflejan nuestra relación con el bien, el mal, el amor y la verdad. El infierno representa el alma esclavizada por el pecado. Es la elección definitiva de uno mismo por encima del bien, la renuncia al amor. Allí las almas no se arrepienten, no cambian. Todo está congelado en su egoísmo. El infierno es, en esencia, la negación del otro. El purgatorio es el alma en proceso de sanación. Las personas allí han errado, sí, pero han reconocido su error. Sufren, pero su dolor es medicinal. Es el lugar de la esperanza, del esfuerzo, del perdón. Aquí el alma aprende a amar correctamente. El paraíso es el alma en plenitud. No porque sea perfecta en sí misma, sino porque se ha abierto por completo a la luz. Ya no hay separación entre razón, voluntad y amor. Todo vibra en armonía con el amor eterno. Dante estructura así su visión como un proceso de purificación del amor. No se trata de eliminar el deseo, sino de orientarlo hacia lo verdadero. La guía como símbolo. En su viaje, Dante no va solo. Tiene 3 guías principales, que simbolizan aspectos fundamentales del camino espiritual. Virgilio, la razón. Es la voz de la filosofía, del equilibrio, del análisis. Lo acompaña hasta el Edén, pero no puede ir más allá. Representa los límites de la mente humana sin fe. Beatriz, la fe y la gracia. Ella es amor puro, belleza iluminadora. No es solo una mujer idealizada, es el símbolo de lo que redime. Beatriz le muestra que el amor no debe ser posesivo, sino transformador. San Bernardo, la contemplación. Él representa la oración profunda, el silencio que lleva al misterio. Su aparición al final indica que, para ver a Dios, no basta el intelecto ni la emoción, hace falta adoración. Cada uno entra en escena en el momento preciso, como si fueran pasos de una sola escalera. Dante no se salva por fuerza propia, necesita guías. Y nosotros también. El lenguaje, entre lo humano y lo divino. Una de las genialidades de Dante fue escribir esta obra en italiano vernáculo y no en latín. En su tiempo, esto era revolucionario. Quiso que su mensaje llegara al pueblo, no solo a los eruditos. Pero eso no impide que el lenguaje sea profundamente rico, simbólico y técnico. El infierno está lleno de imágenes físicas, concretas, rudas. El purgatorio se eleva en su musicalidad y suavidad. El paraíso se vuelve abstracto, luminoso, casi inasible. Es como si el lenguaje mismo fuera una escalera espiritual. A medida que se asciende, las palabras se vuelven más difíciles, pero también más sagradas. ¿Y nosotros? El lector como peregrino. La comedia es un viaje personal, pero también universal. Dante no habla solo de sí mismo. Habla por todos nosotros. Por eso comienza con, en medio del camino de nuestra vida. Nos invita a preguntarnos: ¿dónde estoy en mi viaje? ¿En el infierno del egoísmo? ¿En el purgatorio de las luchas internas? ¿O vislumbro ya algo del paraíso en los momentos de amor puro? ¿Qué guías he tenido? ¿A quién he ignorado? ¿Cómo oriento mis deseos? ¿Busco luz o me acomodo en la sombra? La comedia no busca asustar. Busca mover. Sacarnos del letargo espiritual. Es un espejo que no siempre es cómodo, pero que revela lo esencial. El legado de la comedia, una obra que atraviesa los siglos.
Cuando Dante terminó la Divina Comedia, no podía prever completamente la huella que su poema dejaría en el mundo. Lo que había comenzado como una travesía personal se transformó, con el paso de los siglos, en uno de los cimientos de la literatura occidental. Su impacto no se limita a la literatura, alcanza el arte, la filosofía, la religión, el cine, la música, incluso los videojuegos. ¿Pero por qué? Una revolución lingüística. Antes de Dante, las grandes obras se escribían en latín. Pero él se atrevió a usar el toscano vulgar, un italiano que podía entender la gente común. Su obra no solo popularizó esta lengua, sino que fundó prácticamente el italiano literario moderno. Gracias a Dante, el idioma dejó de ser un privilegio elitista y se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino. Y esta decisión inspiró a autores como Petrarca y Boccaccio a hacer lo mismo. La literatura europea comenzó a hablar en voz humana. Un universo artístico. La potencia visual de la Divina Comedia es tal que ha inspirado a generaciones enteras de artistas. Desde los grabados de Gustave Doré, hasta las ilustraciones de Botticelli y los bocetos de Dalí, el viaje de Dante ha sido una fuente inagotable de imágenes. En los últimos siglos, también el cine y los videojuegos han bebido de su estructura. Obras como Se7 What Dreams May Come, o incluso Dante's Inferno, el videojuego, reinterpretan el viaje a través de la culpa, la redención y el amor. Incluso quienes nunca han leído la obra entera conocen sus conceptos: el círculo de los lujuriosos, el castigo de los hipócritas, la ascensión final. La comedia se ha infiltrado en el imaginario colectivo. Un mapa del alma para todos los tiempos. Pero más allá del arte y el idioma, lo que mantiene viva a esta obra es su verdad profunda, habla de los conflictos que todos enfrentamos. ¿Quién no ha sentido haberse perdido en medio del camino de la vida? ¿Quién no ha luchado contra sus propios demonios? ¿Quién no ha necesitado una guía, una Beatriz, un Virgilio? ¿Quién no ha soñado con la luz? La Divina Comedia no da respuestas fáciles. Propone un camino exigente, pero bello. Uno donde el alma no se salva huyendo del mundo, sino atravesándolo con sabiduría y amor. Inspiración para escritores y pensadores. Autores como T.S. Eliot, James Joyce, Borges, Primo Levi, y muchos más, han reconocido la huella de Dante en su obra. Borges, por ejemplo, decía que si tuviera que salvar solo un libro de la historia humana, sería este. Incluso fuera del mundo literario, pensadores como Carl Jung encontraron en Dante una representación magistral de la integración del alma humana. ¿Y ahora qué? La comedia como espejo de vida. Terminar la Divina Comedia no es como cerrar una novela más. Al llegar al verso final, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, uno no solo siente el cierre de un poema, sino el eco de una revelación. Porque en el fondo, el viaje de Dante no fue solo suyo. Fue nuestro. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué hacemos con este viaje ahora que lo hemos comprendido? El viaje continúa, dentro de ti. Dante escribió su poema como un acto de fe y de esperanza. Estaba en el exilio, rechazado por su ciudad, dolido por las injusticias del mundo. Y sin embargo, se atrevió a construir una obra que mira hacia la redención, que cree en la posibilidad de elevarse, aunque todo alrededor parezca en ruinas. Tú, y cada lector que se asoma a esta obra, tiene ahora un mapa en las manos. Pero no es un mapa hacia un lugar físico. Es un mapa del alma. Y no está terminado, se traza a medida que cada uno avanza por su propio bosque oscuro. Y en medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque me había perdido la recta vía. Este primer verso no habla solo de Dante. Habla de cualquiera que haya sentido que ha perdido el rumbo, que se ha alejado de lo bueno, lo justo, lo verdadero. La comedia no exige perfección, pide coraje para volver a empezar. Del infierno al paraíso, una pedagogía del amor. Dante no niega el horror del pecado, ni el peso de las decisiones humanas. El infierno está allí como advertencia, sí, pero también como contraste. Porque solo a través de ese descenso puede el alma comprender cuánto vale el amor verdadero. El purgatorio enseña la paciencia, la humildad, la necesidad de la ayuda ajena. Es el espacio de la amistad, la oración, la reconstrucción. Y el paraíso, no es una promesa vacía, ni un simple premio. Es el estado del alma que ha aprendido a amar sin condiciones, que ve a Dios no con los ojos, sino con el corazón. Dante no nos lleva allí para que admiremos un cielo lejano.
Nos lleva para mostrarnos lo que ya podemos comenzar a vivir aquí, cuando amamos con pureza, cuando buscamos la verdad, cuando perdonamos, cuando servimos. Un llamado silencioso. La Divina Comedia no impone, no sermonea. Simplemente muestra. Es un espejo en el que cada lector ve una parte de sí mismo, tal vez a Francesca aferrada a un amor sin redención, o a Virgilio guiando con razón y dulzura, o a Beatriz, luz que espera, o incluso a Dante mismo, caminando, cayendo, levantándose, contemplando. En una época como la nuestra, donde muchas veces reinan la prisa, el ruido y la confusión, la comedia ofrece algo radicalmente distinto, una pausa sagrada para mirar hacia adentro. Epílogo, el amor como brújula. El mensaje final de Dante no es dogma, ni juicio, ni temor. Es amor. Un amor que da forma al cosmos, que da sentido al dolor, que transforma la pérdida en esperanza, y que, finalmente, nos llama a volver al centro de nosotros mismos. Ese amor, que mueve el sol y las otras estrellas, también puede mover nuestro corazón, si nos dejamos guiar. Y así llegamos al final de este episodio, en el que recorrimos juntos los caminos trazados por Dante en la Divina Comedia. Un viaje que no solo atraviesa el infierno, el purgatorio y el paraíso, sino también las preguntas más profundas del alma humana: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué significa amar verdaderamente? Esperamos que este recorrido haya encendido en ti la curiosidad, el asombro y quizá también la esperanza. Porque como decía el propio Dante, incluso en la noche más oscura, hay una luz que nos guía, si aprendemos a mirar hacia adentro. Gracias por acompañarnos en Audiolibros y Blog, donde las grandes historias se escuchan con el corazón y se viven con la mente despierta. Si este episodio te ha gustado, no olvides seguirnos, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Hay mucho más por descubrir. Hasta el próximo viaje. Y recuerda, el verdadero conocimiento no solo se lee, se transforma en vida.